Ok, buenos días. Espero que todo esté muy bien. Pues es lunes, ¿verdad? Está complicado levantarse, llegar temprano y más, bueno, se van a la marcha. Vamos a seguir, el día de hoy vamos a empezar con otra unidad, que es la de los parámetros genéticos. Eh, no se olviden, el próximo martes es el examen. El día de mañana les sugiero traigan su computadora. Vamos a hacer algunos ejercicios en R con lo nuevo que veamos hoy o mañana. Y vamos a hacer algún otro ejercicio para que ya queden listos para el examen de la siguiente semana. Bien, parámetros genéticos. Es un tema de los más importantes y el descomponer la varianza es muy atractivo en la parte genética. Bueno, pues los parámetros genéticos yo creo que es el objetivo final de un análisis genético, ¿sí? Son tres parámetros genéticos que normalmente se usan o tratamos siempre de estimar en un análisis genético y uno de ellos es la heredabilidad, que ya vimos la fórmula, vamos a volver a verla, pero normalmente cuando estimamos los componentes de varianza, no es como tal el objetivo final de cualquier análisis, sino el objetivo final en una evaluación genética es básicamente estimar los parámetros genéticos. Ya se los había comentado. ¿Para qué queremos los parámetros genéticos? Pues para echar a andar o para llevar a cabo la ejecución de programas de mejoramiento genético. Y el contar con los parámetros genéticos para X población en una región a nivel nacional, es importante generarlos, ¿sí? Aparte de que nos dan información, nos permite usar esa información para los programas. El otro parámetro que es importantísimo es las correlaciones genéticas y fenotípicas, ¿sí? Y el último es la repetibilidad, que no es un parámetro que se estime en todas las especies, en todos los análisis genéticos, pero básicamente la repetibilidad se usa sobre todo en especies como el ganado lechero, ah, que un animal o un vientre puede tener tres o cuatro lactancias. Por decir, se dice medidas repetidas, ¿sí? Entonces, estos son los tres parámetros que vamos a estimar normalmente: heredabilidad, correlaciones genéticas y fenotípicas y la repetibilidad. Y otra vez, acuérdense que yo les decía desde un inicio, bueno, pues si entendemos bien qué es la parte genética, qué es la parte fenotípica o cómo estimamos los componentes de varianza, pues de ahí en adelante vamos a seguir usando los mismos términos. ¿Cuál es el término nuevo? El día de hoy es la correlación. Yo espero que también en las clases de estadística ya hayan visto este término y si no, de todas maneras, si hoy empezamos, mañana terminamos con algunos ejemplos en la parte de correlación, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos entender un poquito más rápido qué es la correlación genética y la correlación fenotípica. Normalmente les decía previamente, los componentes de varianza no son el objetivo final de un análisis genético. El objetivo final es justamente estimar o derivar o calcular, normalmente se dice estimar los parámetros genéticos, ¿sale? Y para eso hacemos la descomposición de la varianza usando un efecto aditivo, un efecto materno permanente o bien el efecto del cemental, ¿sale? Entonces, el objetivo final, acuérdense, de la estimación de los componentes de varianza es ¿para qué? Para derivar los parámetros genéticos. ¿Cómo definimos la heredabilidad? Hay varias definiciones. Ustedes pueden hacerlo con sus mismas palabras, pero aquí voy a poner dos. La primera es la proporción de la diferencia fenotípica
que es transmitida a la progenie. ¿Sí? Otra definición también la pueden encontrar como es el estadístico, que mide la proporción de la variación fenotípica en una población debida a factores genéticos. ¿Sale? Yo normalmente digo es la proporción de la varianza fenotípica que se transmite o que se hereda o que se pasa de una generación a otra. Eso es la heredabilidad, pero que se debe básicamente a los factores genéticos. Acuérdense que hemos estado hablando de la descomposición de la varianza y qué es la parte que nos interesa, la varianza genética, ¿para qué? Para poder estimar la heredabilidad. En este caso, la heredabilidad aditiva, que es de la población o de los animales en sí. ¿Sale? Regreso a esta diapositiva. Y entonces la heredabilidad es igual a la varianza genética entre la varianza fenotípica. ¿Sí? En realidad, la fórmula no tiene mucha ciencia, pero lo importante es de dónde viene la varianza genética, de dónde viene la varianza fenotípica. Y con base a eso ya incluso habíamos hecho hasta un ejercicio, veníamos estimando la heredabilidad aditiva, la materna, la permanente y la heredabilidad del semental. Sí, entonces esto no es nuevo, básicamente estamos regresando un poquito para ver de dónde viene la heredabilidad, cómo la estimamos, sí, pero en sí ustedes ya avanzamos un poquito en ese sentido. Y estimamos la heredabilidad, incluso nos fuimos más allá a estimar el valor genético de los animales. Acuérdense cuando hablábamos del ejemplo de producción de lana, ahí es donde estimamos la heredabilidad y estimamos el valor genético de cada uno de los carneros, si no mal recuerdo. ¿Sale? Entonces, esta es la heredabilidad, la proporción de la varianza fenotípica que se pasa de una generación a otra. Así de sencillo. ¿Vale? Eh, ¿Cómo se expresa la heredabilidad o en qué rango oscila? Normalmente oscila entre cero a uno, o también podemos decir entre el 0% y el 100%. Acuérdense que teníamos heredabilidades de punto 15, de punto 12, de punto 20, y ahorita vamos a ver cómo se clasifican, o sea, cuáles son los rangos para decir que es de baja heredabilidad, mediana heredabilidad o alta heredabilidad. ¿Sí? Lo que quiero que entiendan es que va de 0 a 1, así de sencillo, ¿sale? Y básicamente indica qué tanto influyen los genes frente al ambiente en una característica, ¿sí? Acuérdense que el 70 al 80% se debe a los efectos fijos, a los efectos ambientales, y menos o alrededor del 30% dependiendo la característica de la cual estemos analizando, o estemos estimando, o estemos trabajando, básicamente de eso nos va a influir, ¿sí? Pero básicamente así lo podemos considerar. Indica qué tanto influyen los genes frente al ambiente en una característica X. Y que ahorita vamos a ver varias características, ¿sí? Varias características y sus rangos de heredabilidad. Aquí en este cuadro podemos tomar esta clasificación de la heredabilidad. Así muy sencilla, podemos quedarnos en mente que hay heredabilidades bajas, moderadas y altas. ¿Y cuáles son los rangos? Para una heredabilidad baja va de un 0 a 0,25. Decíamos que la heredabilidad va de 0 a 1. ¿Sí? En este caso, una heredabilidad baja de 0 a 0,25, y donde se dice que la mayor parte de la variación se debe a los factores ambientales. ¿Sí? Acuérdense cuando hablábamos de peso al nacer, de peso al destete, donde estimamos heredabilidades de 0,13, 0,14, 0,18, 0,20, que quiere decir que para peso al nacer, para peso al destete, son heredabilidades bajas, ¿sí? Y donde la mayor parte de la variación, ese es un ejemplo, se debe a factores ambientales. Incluso les puse una gráfica donde el 70 al 80% correspondía, el 70 al 80% de esa variación
correspondía a los factores ambientales, ¿sí? Y entonces, si nosotros seleccionamos por estas características, la respuesta a a la selección en un programa de mejora genética va a ser lenta, ¿sí? La otra, heredabilidad moderada, va de un punto 25 a un punto 50, ¿sí? Donde se dice que, bueno, pues la influencia es combinada entre los genes y el ambiente. O sea, la selección, si nosotros seleccionamos para estas características de moderada heredabilidad, también la respuesta va a ser moderada, ¿sí? O moderadamente efectiva, como dice aquí, ¿sí? Pero va a depender la característica que nosotros estemos interesados, ¿sí? Normalmente, o sea, nunca seleccionamos para peso al nacer. Nunca seleccionamos para peso al destete, normalmente seleccionamos, estoy hablando de ovinos, y en bovinos de carne es exactamente lo mismo, ¿sí? Normalmente no seleccionamos para peso al nacer. ¿Por qué? Porque para peso al nacer hay la influencia de más efectos maternos y de muchos efectos ambientales, ¿sí? Normalmente nos vamos, si estamos hablando de velocidad de crecimiento, entonces normalmente lo mejor es seleccionar por características que sean con animales más avanzados, de edad más avanzada, ¿sí? Y la otra, bueno, pues es una heredabilidad alta, es mayor del 50%, de 0,5, donde se dice que la mayor parte de la variación se debe a factores genéticos. Si nosotros seleccionamos por características o por heredabilidades o características con heredabilidades altas, la selección va a ser mucho más efectiva y el progreso genético va a ser mayor. ¿Sale? Entonces, ¿cómo las clasificamos? Como heredabilidad baja, moderada alta. Quédense con estos rangos así en términos generales. A veces algunos autores las clasifican con más o menos me refiero a estos valores, pero en esencia así es como se clasifican a nivel mundial, ¿sí? Entonces, no está muy complicado, simplemente acuérdense de los rangos y de esa manera los vamos a ubicar rápidamente. Algunos puntos clave que podemos considerar. Si son valores cercanos a cero, ¿qué habíamos dicho allá? Si son de heredabilidad baja, hay una alta influencia del ambiente, ¿sí? En este caso nada más es para ilustrar. O sea, si nosotros encontramos heredabilidades cercanas a cero, ¿qué quiere decir? Que el ambiente juega un papel mucho más importante. Si encontramos valores cercanos a uno, ¿qué quiere decir? Que hay mayor influencia de la parte genética. ¿Sí? Acuérdense, fenotipo es igual a genotipo más ambiente. Y estos valores, entre más nos acerquemos a cero o a uno, vamos a determinar quién juega el papel más importante, si la parte ambiental o la parte genética. Los valores superiores a 0,7 ya se consideran valores altos y es poco común que suceda. También no vamos a encontrar valores cercanos a cero, ¿sí? Por ejemplo, para prolificidad o para tamaño de la camada en los ovinos es de 0,04, de 0,06 y ya son heredabilidades muy bajas, ¿sí? Entonces, valores superiores a 0,7 como la longitud de la pierna, que tiene que ver con la composición de la canal, son considerados altos, incluso van más allá, de 0,80, ¿sí? Pero es poco común que esto suceda, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que normalmente la parte ambiental juega su papel y también la parte genética. Y es ahí donde, dependiendo de los efectos que nosotros estemos ajustando en nuestro modelo, pues también las heredabilidades se van a expresar en esas altas o medianas o bajas proporciones. ¿Sale? Entonces, nada más así para que lo tengan ahí en mente, que complementa esta tabla y con esto puede ir quedando un poquito más claro. ¿Sale? En este cuadro
Perdón. En este cuadro vamos a ir ya metiéndonos un poquito más, ¿sí? ¿Qué pasa con las características maternas? ¿Qué pasa con las características de crecimiento? ¿Y qué pasa con las características de la calidad de la canal? ¿Sí? Normalmente, cuando menos en todas las especies que están involucradas o que están destinadas para el mercado de la carne, sí, estamos evaluando sobre todo velocidades de crecimiento, pesos, calidad de la canal si los mercados así lo requieren. En las maternales, un buen ejemplo es el ganado Holstein o las razas lecheras, ¿sí? Donde se estima la capacidad lechera o la producción de leche, la producción de grasa, ¿sí? Y demás características. Pero normalmente las características maternas son de heredabilidad baja. Hay quienes dicen que son de heredabilidad muy baja, ¿sí? Por eso cuando la gente habla o los productores dicen, es que yo estoy seleccionando por número de corderos, ¿sí? Por mayor cuateo, o en el caso de los cerdos, por mayor tamaño de la camada. Normalmente lo que se dice y la respuesta es muy, muy clara. Mira, son características que tienen una heredabilidad muy baja y que si tú trabajas sobre eso, el progreso genético va a ser lento. Por eso a veces se dice, no, el progreso genético o el mejoramiento genético es, es de largo plazo, de mediano a largo plazo. Un ejemplo de los ovinos, lo que nosotros estimamos en tamaño de la camada es que en 10 años podemos incrementar hasta un cordero. Imagínense, en 10 años, siempre y cuando tomemos estas características, analicemos estas características y seleccionemos por estas características, ¿sí? Por ejemplo, fertilidad va de 0,05 a 0,15, ¿sí? No rebasa ni el 25%. Prolificidad, que mucha gente habla de tamaño de la camada, que eso es la prolificidad. Número de animales por parto, ¿sí? 0,05, 0,20, ¿sí? Capacidad lechera, 0,25, 0,32, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de la producción de leche, se dice que podemos encontrar heredabilidades hasta del 0,50. O hay reportes, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Pero en general, la capacidad lechera es de heredabilidad baja, ¿sí? ¿Qué pasa con características de crecimiento? Normalmente nosotros, o los que venden carne, ¿verdad? Estamos buscando que el cordero nazca más pesado, que tenga más peso al destete, que tenga más peso a los 210 días. En esencia, lo que buscamos, animales que presenten altas velocidades de crecimiento, que se vayan rápidamente al mercado. Estas características son de bajas a moderadas. Así es como las podemos clasificar, de bajas a moderadas, y también podemos encontrar, sobre todo al peso a los 120 días en ovinos o a los 150 días o a los 210 días, heredabilidades de 0,45. Pero normalmente esto no pasa. Normalmente cuando hablamos de características de peso alto, van de 20 a 0,30. Es de baja para peso al destete de 0,20 a 0,30, exactamente lo mismo, pero nosotros no seleccionamos al peso al nacer. No seleccionamos destete, ¿cierto? Y entonces, cuando de las correlaciones que características en algún análisis, muchas características, tenemos que enfocar en seleccionar solo para características.
correlación. Ahorita es más, sí. Para peso. Doctor, se le está cortando su transmisión. Doctor Lina, no sé si nos escuches, su transmisión se cortó. Hola. Sí, doctor, se cortó su transmisión. Ya lo estamos viendo aquí, doctor. No sé si nos escuche. Sí, ya se cortó 2 veces. Esto es lo que pasa cuando la tecnología falla. Ok, creo que nos quedamos aquí para peso al año. Para peso al año ya estamos hablando de una heredabilidad moderada de punto 30 a punto 40. Normalmente en la parte ovinos o en la parte de bovinos de carne, eh, los productores no seleccionan o las evaluaciones genéticas no seleccionan para peso al nacer o para peso al destete. Normalmente seleccionan para peso al año, sobre todo en bovinos y en ovinos, si se mantienen en los rebaños, obviamente es mucho más confiable. ¿Por qué? Porque la heredabilidad es más alta. Si nosotros seleccionamos peso al año, en Australia lo hacen a los 16 meses o normalmente están monitoreando estas heredabilidades cuando ellos actualizan sus evaluaciones genéticas. Pero ¿qué es lo más recomendable en el caso de nosotros? Yo les digo, bueno, seleccionemos en el caso de ovinos a los 210 días y si vamos a quedarnos con reemplazos, si vamos a quedarnos con sementales para usar en un futuro, lo que yo recomiendo es que volvamos en esa actualización de la evaluación genética, pues volver a reconsiderar esos valores genéticos. Y si hay la necesidad de vender, bueno, pues ahí aprovechar para seleccionar todavía los animales para peso al año o para peso a los 18 meses. Pero entre más adulto o entre mayor edad tenga un animal, la heredabilidad, sobre todo para crecimiento, va siendo más moderada. Incluso algunos dicen, no, son de heredabilidades altas. Ya cuando hablamos de punto 40, de punto 45, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que recomendaríamos? Pues no seleccionar para peso al nacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay más influencia de la parte materna, mayor producción de leche, la alimentación sobre el último tercio de la gestación y la parte ambiental juega un papel mucho más importante. Entonces, lo ideal es que esos efectos maternos vayan desapareciendo y al año, pues obviamente, en muchos de los casos, ya tienden completamente a desaparecer esos efectos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es mucho más confiable seleccionar a edades más o a pesos más adultos, ¿sí? Con respecto a la calidad de la canal, en el caso de México, no todos no todos los mercados demandan estas características, ¿sí?
cuando yo les ponía el ejemplo del mercado de la barbacoa, si nos estamos comiendo un semental de 150 kilos de 7 años o una borrega de 6 años o con una edad más avanzada, en realidad el kilo de esa barbacoa es exactamente lo mismo, ¿no? Que si me estoy comiendo una barbacoa de un cordero de 40, 50 kilos y que quizás pudiese de ser más calidad. Entonces, eso es parte importante de lo que nosotros tenemos que visualizar en nuestros programas de mejoramiento genético, ¿sí? Si el mercado no me demanda estas características, bueno, pues a veces pierden también su importancia. Desde el punto de vista de investigación, es importante estimarlas, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay mercados que demandan mayor calidad de la carne. Y es ahí donde, bueno, esto cobra mayor importancia. Obviamente que se requiere de más dinero, se requiere de otros programas, se requiere de gente más capacitada, por ejemplo, para tomar las características de la composición de la canal y no esperarse hasta que los animales sean sacrificados y se pueda gastar más dinero o implique más inversión en tomar estas características. Pero normalmente, si nosotros seleccionamos por calidad de la canal, estas características que se consideran son de alta heredabilidad o de moderada a alta heredabilidad, ¿sí? El rendimiento de la canal es de punto 25, punto 40. Dices, oye, punto 25 es, si es menos de 25 es baja. Entre punto 25 punto 40 es de moderada heredabilidad. Mucha gente dice, no, no, es que ya punto 40 es altísimo, ¿sí? Longitud de la pierna, punto 60 entre punto 60 y punto 80, ¿sí? Que quiere decir que si nosotros seleccionamos por longitud de la pierna, pues vamos a tener mayor respuesta, ¿sí? En incrementar el peso o la longitud de la pierna. Calidad de la canal va de punto 20 a punto 40 y el área del lomo de punto 30 a punto 50, ¿sí? En ovinos, en cerdos, lo que se estima es el área del lomo, o si han escuchado que se dice el área de la chuleta, o el área del ribeye, ¿sí? Entonces, es exactamente lo mismo y lo que se recomienda es estimar el espesor de grasa del área del músculo del lomo y bien también la profundidad del músculo del lomo. Esas son básicamente tres características que se hacen en bovinos y en ovinos y en cerdos, bueno, pues también se estima estas mismas características, ¿sí? Y lo que se hace es que se predice, si no tienes una heredabilidad o un valor genético para estas características, lo que se hace desde el punto de vista comercial, clasificas y en base a eso le pones un valor, ¿sí? A la carne. Sí, pero siempre que estamos buscando un mayor rendimiento de canal, una mejor calidad de la canal, indirectamente aunque el mercado no te lo esté demandando. Sin embargo, hay mercados, por ejemplo, el mercado de europeo, ¿sí? El mercado de los Estados Unidos. Si nosotros quisiéramos exportar carne de cordero a los Estados Unidos, pues obviamente nos tendríamos que ajustar, ¿sí? Nos tendríamos que ajustar a las características que ellos estuviesen pidiendo. O sea, un ejemplo claro es que hace, no sé, 10, 15 años hubo una fiebre de envasar barbacoa. Y mucha gente dice, oye, envasar barbacoa y ya vamos a exportar al mercado de los Estados Unidos. Sí, pero nada más que el mercado de la USDA te demanda ciertos límites de grasa, ¿sí? Y entonces si nosotros no los cumplimos, pues obviamente nunca vas a tener ese mercado, ¿sí? Por ejemplo, el mercado asiático, eh, todos los corderos que van de Australia para China o para Asia, todos los animales son escaneados previamente al sacrificio, ¿sí? Después van al rastro y se vuelven a tomar esas características y ellos correlacionan esas características de lo que toman en vivo y de lo que toman en los animales ya sacrificados, ¿sí? Pero vaya. Dentro de su normatividad,
se ajustan a lo que el mercado les demanda. Y también si tú no cumples con lo que el mercado te demanda, pues, o si ellos no cumplen, pues obviamente que también se castigan esos precios. ¿Sale? Entonces, en general estas son las características de manera general que se manejan más en la parte genética y que te dan una idea cuando hablamos de heredabilidad. Entonces, cuando algún productor les diga, oye, es que yo estoy seleccionando por número de corderos nacidos, sabes que, mira, tu progreso va a ser muy bajo. Y más si estás aplicando un protocolo ¿cómo se llama?, de sincronización de calores. O si estás superovulando a las borregas para la colección de embriones, ¿sí? O para la colecta de embriones. Entonces, hay que tener cuidado. Yo les digo, si está bien, trabajemos por fertilidad, por tamaño en la camada, pero necesitamos usar toda la información que tengamos a la mano. En el caso de los ovinos, no se usa toda esa información. ¿Por qué? Porque si tienes un parto de dos o de tres y se te muere uno o el otro no alcanzó los pesos ideales al registro de los animales, pues tú simplemente no lo presentas al registro, ¿sí? Y entonces, si tú no proporcionas la información, aunque digas que el cordero es de parto doble o parto triple, muchas veces se complica. La otra es que hay muchos animales que se mueren, ¿sí? Pero si tú no lo registras o simplemente en lugar de ponerle gemelo al cordero, sabiendo que se murió un cordero y le pones de parto sencillo, pues obviamente la calidad de la información no va a ser la misma. Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo usamos esta información, pero sobre todo en cómo nosotros definimos nuestras características para los programas de mejoramiento genético. ¿Sale? Hay otras heredabilidades que las vamos a ir checando aquí. Esto no es nuevo. Ustedes vayan y tecleen ahí en el internet heredabilidad para producción de leche o heredabilidad para la característica que quieran y normalmente van a encontrar información, ¿sí? O sea, esa es una de las ventajas ya de la tecnología hoy en día, pero muchas veces las condiciones en que se hacen esas evaluaciones no son las mismas que nosotros tenemos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, simplemente hay que tenerlas como referencia, ¿sí? Vayan y busquen producción de leche, heredabilidad en la laguna y seguramente van a encontrar un mundo de artículos y van a encontrar las heredabilidades para muchas características. De manera general, decíamos que la capacidad lechera es ¿cómo se llama?, de heredabilidad baja, ¿no? Aquí en este caso, producción de leche como tal va de 0,13 a 0,56, ¿sí? La producción de grasa de 0,25 es de baja heredabilidad. La susceptibilidad a mastitis es de 0,10, ¿sí? Que quiere decir aquí que la parte ambiental juega un papel mucho más importante, ¿sí? Sin embargo, bueno, sí podemos seleccionar por la susceptibilidad a la mastitis, ¿sí? En todas las características que nosotros midamos, acuérdense que va a haber un efecto del ambiente. Y la mastitis es un ejemplo muy claro. O sea, si nosotros tenemos una vaca o no tenemos las condiciones para alojarlas o no tenemos la precaución de hacer un buen, que vamos a predisponer eh, a que esa vaca presente problemas de mastitis, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué va a pasar si detrás de esa vaca vienen otras 50 vacas más? Y entonces no es genético como tal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la parte ambiental juega un papel mucho más importante. Sin embargo, aunque la heredabilidad que se reporta es baja, si nosotros tuviésemos esos valores genéticos para mastitis o para presencia de mastitis, pues sería otra cosa, ¿no? Porque nosotros seleccionaríamos vacas con
con menos susceptibilidad a la mastitis. ¿Sale? Yo les voy a poner un caso de nosotros en la parte ovinos. El no hacer un buen secado de las ovejas a los 90 días, ¿sí? El seguir dando alimento, el seguir dando un forraje como la alfalfa de mejor calidad y hacer un destete rapidísimo, ¿verdad? No progresivo, donde los corderos vayan secando a la borrega, con amamantamiento restringido o, o dejar de dar edad. En una ocasión llegamos a, no sé, 40 borregas, imagínense. Entonces, aunque las borregas hubiesen tenido buenos valores genéticos o altos valores genéticos para velocidad de crecimiento, pero si tú no cuidas esa parte, o sea, por un descuido, simplemente por hacer un destete no bien planeado y de no desinfectarte las manos al momento de estar ordeñando de una borrega a otra, pues obviamente ahí vienen los problemas. La otra es que si no, tú no desinfectas los corrales, pues otra vez, ¿no? Entonces, la parte ambiental es muy importante. Y eso te puede llevar, si tú no cuidas esos aspectos, bueno, pues te puede llevar a la quiebra en ese sentido, ¿no? En el ganado lechero, imagínense, con 50 100 vacas, no sé, de 1000, un 10 un 20%, están perdiendo mucho dinero. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar en seleccionar por esta característica, bueno, pues nos va a ayudar, ¿no? Hay otras características de la ubre, que la ubre juega un papel muy importante, no solamente en el ganado lechero, en todas las especies. ¿Por qué? Porque todas las progenies, toda la progenie dependen de la ubre, ¿no? Y si la ubre no está en buenas condiciones, bueno, entonces también va a haber un impacto negativo en los corderos. Entonces, todas estas características son importantes conocerlas. Es importante medirlas, pero también hay que valorar, o sea, qué tan importantes son. Son más importantes las características de la ubre, por ejemplo, los ovinos, en los caprinos o en el ganado de carne o en el ganado de leche, pero normalmente estas características de la ubre son de baja heredabilidad, como las que están aquí, como el sostén de la ubre o la profundidad de la ubre. Hay ubres que tienen ligamentos muy vencidos, ¿no? Sobre todo cuando la edad es más avanzada de las vacas, y de las ovejas es exactamente lo mismo. Pero bueno, la idea es tener, entre más información tengamos, nosotros podemos tomar mejores decisiones, ¿sí? Sobre todo en la selección. Esto es nada más algunas heredabilidades, básicamente enfocadas a la producción en el ganado lechero. Hay otras características que son importantes, ¿sí? Pensemos. Longevidad. Longevidad, prácticamente nadie está seleccionando por longevidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los ajustes en los ovinos? Que decíamos que una borrega o el ejemplo que pusimos estaba entre la edad de la borrega entre 3 y 6 años. ¿Qué quiere decir? Que esos factores de ajuste fueron elaborados o generados o calculados para borregas con no más de 6 años de edad, ¿sí? Sin embargo, bueno, otros países que liderean esto han estado incluyendo en sus programas de mejora genética la longevidad. ¿Por qué es importante la longevidad? ¿Por qué? Porque el desarrollar un vientre cuesta mucho dinero. Vayan allá a la laguna y pregunten cuál es el costo de desarrollar una becerra, que va a ser parte del reemplazo, va a ser parte del hato. Y eso cuesta demasiado, ¿sí? Entonces, pero también lo que nosotros buscamos es que ese vientre permanezca más tiempo, ¿verdad? En el rebaño o en el hato, ¿sí? Nosotros, les decía que reportan que una borrega ya es de desecho cuando tiene 6 años, cuando nosotros hemos tenido borregas de 10 años, de 11 años, de 12 años y todavía con muy buen potencial productivo, o sea, o todavía dándonos corderos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, o cuál es la tendencia, sobre todo en esta característica? Primero,
tomar esa característica en los programas de mejora. Y la otra pues, es considerarla, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los animales o los vientres, en este caso, no se vayan a los 4 o 5 partos. En el ganado lechero parece ser que 5 partos, 6 partos o 5 o 6 lactancias es más que suficiente, pero es lo que estoy diciendo. O sea, lo que tenemos que buscar es animales con una mayor longevidad, ¿sí? Otra de las características importantes es la emisión de metano, ¿sí? En Europa, en Sudamérica, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, están estimando valores genéticos para la emisión de metano. Imagínense en Nueva Zelanda, en Australia, donde hay más vacas, más borregos que humanos, donde la emisión del metano se vuelve un problema. Entonces, ellos están estimando, están generando las metodologías de cómo hacer una buena o una precisa eh, estimación de los valores genéticos para esta característica, ¿sí? O sea, buscando animales que emitan menos metano. Y si le sumas ¿cómo se llama? La parte se me fue la palabra, pero la parte esta del cambio climático, yo creo que esta característica va a tomar una importancia muy significativa en los próximos 10 15 años, ¿sí? La heredabilidad va de punto 18 a punto 37. Sería excelente, ¿verdad? Seleccionar un animal, un semental, una hembra con menor emisión de metano, que es lo que la tendencia mundial nos dice. El otro punto es la resistencia a parásitos, ¿sí? Eh, Sobre todo en México ya se usan técnicas para determinar qué tan infestados están sobre todo los rebaños, ¿no? Pero en esencia lo que nosotros buscamos es animales que sean más resistentes a parásitos, que no les inviertas mucho dinero en las desparasitaciones. En el trópico, en los ganados, los ovinos de pelo, reportan hasta 5 o 6 desparasitaciones cada dos meses, 3 meses. No así en la parte más secas como en el centro o en el norte, donde dicen, sabes que nosotros estamos desparasitando 2 veces al año o una vez al año, como lo hacemos nosotros aquí en la parte centro, ¿no? 2 veces al año en la parte más fría y en la parte más calurosa, por ejemplo, o antes de los partos y en mayo, que es cuando hace mucho más calor, ¿sí? O al inicio de las lluvias. Gabarro, la presencia de gabarro también es importante, sobre todo los animales que están estabulados, como el ganado lechero, ¿verdad? Los ovinos también en la región centro, rebaños muy pequeños, siempre en sistemas intensivos. También en el pastoreo se presentan estos problemas muy comúnmente, por ejemplo, en Inglaterra, en Nueva Zelanda, que llueve demasiado, forrajes de muy buena calidad, pero que los animales viven en el suelo, ¿sí? Y este problema es grave. Es grave, entonces, he ahí la importancia de estimar valores genéticos para la prueba. También es de heredabilidad baja, de punto 15 a punto 25. Otras características como la docilidad o que tiene relación con el temperamento de los animales, ¿sí? El semental podrá ser muy sobresaliente con un valor muy bueno en velocidad de crecimiento, en calidad de la canal. Pero si el animal es muy agresivo, desde luego no es lo ideal tenerlo en el rebaño o en el hato, ¿verdad? Entonces, he ahí donde muchas de estas características empiezan a cobrar mucha importancia. No en los toros de lidia, donde las características son diferentes, donde en lugar de buscar animales mucho más dóciles, buscan animales con mayor temperamento, ¿verdad? ¿Sí? Y donde estas heredabilidades van de punto 10 a punto 30. ¿Sale? Entonces, más o menos de manera general estoy dando una repasada de las heredabilidades en diferentes características, ¿sí? Ustedes, si quieren checar más,
pues simplemente busquen las características o las características que sean de su interés, ¿sí? Revisen artículos y hay muchísima información donde nos podemos empapar de lo que es la heredabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante tener este parámetro en mente siempre, siempre, ¿sí? Porque de ahí va a depender el valor genético de los animales, ¿sí? Entonces, insisto, entre mayor heredabilidad de la característica, vamos a tener un mayor impacto en el progreso genético, ¿sí? Entonces, muchos valores también están sobreestimados o subestimados, ¿sí? Depende de mucho, ¿de qué? De la calidad de la información, de la especie de la que estemos hablando. Entonces, pero más o menos a eso se refiere la heredabilidad y es la proporción de esa característica que se va a transmitir de una generación a otra. Y desde luego juega un papel muy importante como uno de los principales parámetros, ¿sí? Yo creo que es uno de los más importantes si comparas con repetibilidad y con las correlaciones genéticas. Heredabilidad es lo primero que estimamos nosotros. Acuérdense del modelo más simple, ¿sí? El efecto aditivo y estimamos la heredabilidad. Siempre, siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque nos importa la parte genética del animal como tal. Voy a abordar otras características que quiero que les dejen un poquito más claro, pues, más el término. Que podamos tener más criterios de decir, bueno, y la circunferencia testicular, como la circunferencia testicular, ¿qué papel juega? ¿O por qué es importante? ¿Sí? La circunferencia testicular en bovinos de carne, en bovinos leche, en ovinos o en todas las especies donde se pueda medir, juega un papel muy importante, ¿sí? La heredabilidad va de punto 40 a punto 70, que quiere decir que son heredabilidades altas y que juegan un papel muy importante, ¿sí? ¿Cuál es la primer importancia? Primero, si nosotros seleccionamos animales con una mayor circunferencia testicular, primero que nos va a indicar que el animal va a tener una mayor capacidad reproductiva, ¿sí? Si lo vemos desde ese punto de vista. Si lo vemos desde el punto de vista de la parte genética, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros usamos sementales con mayor circunferencia testicular, esta característica está altamente correlacionada con la producción de leche de los vientres, ¿sí? Que quiero decir que si yo uso este semental que tiene una circunferencia alta, no sé, o una heredabilidad, o una circunferencia de 40 centímetros, por poner un ejemplo, ya vimos la heredabilidad y si yo lo uso en el rebaño, ¿qué quiere decir? Que como la característica está altamente correlacionada con producción de leche, todas las crías que provengan de este semental van a producir en esencia mayor cantidad de leche, que es importantísimo para el desarrollo de la progenie, ¿no? Sobre todo cuando hay gemelos o triples o más corderos, ¿sí? Básicamente esa es la importancia de la circunferencia testicular. Entonces, si nosotros vamos y seleccionamos animales con circunferencias testiculares bajas, no sería lo ideal, ¿verdad? O sea, es justamente lo que le estoy diciendo. No estoy diciendo que esos animales tengan que ser desechados, pero tendrían que tener menor probabilidad de ser usados en la parte reproductiva, ¿sí? En los programas de mejoramiento. Imagínense que han pasado de este tipo de cosas. Animales con mucho potencial genético en cuanto a velocidad de crecimiento, por decir, pero con unas masas testiculares muy pequeñas, ¿sí? Y entonces también tú es donde tú tienes que tener el criterio suficiente para decir qué es más importante de este animal.
la producción de leche o la producción de carne. Pues, obviamente lo que buscamos es un mayor balance en todas las características. Si yo voy y selecciono un animal y tiene un valor genético alto para velocidad de crecimiento, tiene los estándares de raza que yo quiero, ¿sí? En X raza, de la raza que estemos hablando. Y además reviso los testículos, que no tengan problemas, que tenga dos testículos, obviamente, eh, y que tenga un valor genético alto para masa testicular. Y entonces lo que yo estoy haciendo es darle mayor importancia a estas características, tomando mayor número de criterios y yo estaría comprando un animal mucho más balanceado en todos los sentidos, ¿sí? Lejos de decir, ay, sí, pero me gustaría que tuviera la circunferencia testicular más grande, ¿verdad? Entonces, lo que se está haciendo o lo que se hace normalmente ya en la parte práctica es que definen los estándares de raza, ¿sí? En una población, en una especie, y lo que se está haciendo es definir mínimos, mínimos, no tanto como máximos, pero ustedes acuérdense, en una distribución normal, ¿qué es lo que nosotros hacemos normalmente? Eliminamos los valores altos, ¿verdad? O eliminamos los valores bajos, ¿sí? Para que permitan tener una distribución normal de la información, ¿sí? En estos casos hay gente que se inventa la información simplemente por decir, el borrego tiene una característica, una circunferencia testicular muy grande. En el caso de la velocidad de crecimiento del peso es exactamente lo mismo. Y eso es justamente lo que tenemos que evitar. Por eso cuando en la UNO, en la Unión Nacional de Ovinocultores, se hace esa revisión o se hace esa certificación de los animales para ver si cumplen con los estándares de la raza, obviamente que se revisa la condición corporal del animal, se toman todos los pesos que se tengan a la mano, se revisa la boca, que ahorita es otro de los aspectos del cual voy a hablar y que es importantísimo, y si el borrego cumple con todas esas características, se le extiende el certificado de pureza. Si no cumple con esas características, simplemente se desecha. Me estoy yendo un poquito más desde el punto de vista práctico y qué es lo que se hace en el campo, ¿sí? O el por qué la importancia de estas características, ¿sí? Entonces, normalmente se definen mínimos y si no cumplen con esos mínimos a cierta edad, ahorita les voy a poner un ejemplo, simplemente el animal no se registra, ¿sí? No sé, una circunferencia testicular en un borrego de 4 meses, 5 meses, debe andar superior a 30 centímetros, ¿sí? Si el animal tiene un año de edad y tiene los 30 centímetros, algo anda mal, ¿sí? Entonces, eso es básicamente con lo que refiere a la circunferencia testicular, ¿sí? De alta heredabilidad, punto 40, punto 70, es importantísimo, ¿sí? Pero si tenemos animales con testículos pequeños, pues obviamente no será lo ideal. Y si tenemos los valores genéticos para circunferencia testicular, sería lo ideal, ¿sale? Este es un ejemplo de lo que les decía, que dentro de la Unión Nacional de Ovinocultores se han definido los mínimos, ¿sí? Los mínimos para el registro y de acuerdo a la edad. Este es una foto de un animal Texel, ¿sí? Que es originario de Holanda y que en México, bueno, no tiene una población muy alta, ¿sí? No hay una población muy alta, juega un papel importante, pero pues hay otras razas que tienen más potencial, como el mismo Sufol, el Dorset, el Ham, si comparamos con esta raza, ¿no? Que es una raza mucho más pequeña, con una condición corporal impresionante, mayor masa muscular y que en Europa se usa básicamente para cortes, ¿sí? Por la calidad de la carne que presenta. Pero bueno, en el caso de México, vean aquí en esta tabla para 4 o 5 meses, para 6 8 meses, 9 10 meses y para 11 12 meses, ¿sí? El número de animales que se tomaron para estimar estos valores. Y en promedio un animal, vean, de 4 o 5 meses
debe tener en promedio 29,65 centímetros, ¿sí? Y entonces ahí nosotros es cuando decimos, por eso, si el borrego tiene mínimo, o sea, o mínimo a los 4 o 5 meses, si tú lo presentas al registro, si no cumple con mínimo 28 centímetros, no pasa al registro. Y así para las demás características, ¿sí? Si vamos viendo conforme aumenta la edad del animal, pues obviamente la circunferencia testicular también en esencia tendría que irse mejorando, que en muchos de los casos no sucede así. Y aquí están los mínimos, nada más es información de referencia para poder extender la certificación del animal. ¿Sale? Es meramente como ejemplo, hablando en sí de la circunferencia testicular. Y así para cada una de las razas se tienen los mínimos. En los bovinos es exactamente lo mismo. Y no nada más para circunferencia testicular, sino para muchas otras características que se deben considerar en los estándares de las razas. ¿Qué pasa con esto? ¿Habían escuchado este problema de prognatismo o agnatismo? ¿Sí habían escuchado? No. Bueno, estos problemas normalmente se deben a la presencia de genes recesivos en los hatos o en los rebaños. No nos ofendamos, pero en la parte de los humanos, este problema también existe, ¿sí? No es más que el rodete superior con el rodete dentario cuando es o cómo le llamamos, cuando es una mordida, cuando está normal, es que deben de coincidir, ¿sí? O sea, no deben de sobrepasar como en este caso, ¿sí? Aquí estamos hablando de un problema de prognatismo, ¿sí? Cuando la parte inferior sobrepasa la parte superior, ¿sí? En los animales es exactamente, en los humanos es exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando tenemos problemas con la quijada, con la boca, bueno, pues afortunadamente ahí lo podemos corregir, porque también tiene que ver mucho la parte ambiental, ¿sí? Pero en la parte de los humanos, de los ovinos o en el caso de los animales, es un problema fuerte, ¿sí? Donde si nosotros, en esa parte, sobre todo en la parte de los ovinos, cuando se hace la supervisión, ¿verdad? Cuando se hace la supervisión para el registro de los animales, si encontramos este tipo de problemas o este tipo de animales, simplemente no se deben registrar, ¿sí? El agnatismo es exactamente, aquí prognatismo también lo pueden encontrar como braquignatismo, ¿sí? Que es exactamente lo mismo. Un animal ágnata es completamente diferente. Así le llaman como boca ¿cómo se llama? De perico. Sí, porque la parte superior es más alargada que la parte inferior, así como lo estamos viendo. Y en los animales, desde que nacen y conforme se van desarrollando, el problema se ve, o sea, es muy claro. Entonces, este tipo de animales no es lo ideal seleccionar. En primera no pasarían un registro. Anteriormente me tocó ver que muchos animales con estas características se registraron. Y entonces dentro de la asociación parte de lo que se ha ido avanzando en definir los estándares de las razas, obviamente es evitar animales con este tipo de problemas. Mucha gente dice, no, pero es que si estos animales los mandamos al pastoreo, se van a corregir porque van a desgastar la parte de los dientes y se va a corregir, ¿sí? No sé si tengan razón o no tengan razón. Lo que sí es un hecho es que cuando nos quedamos con animales de estas características, sufren también. Sufren porque no pueden amamantarse bien, no pueden comer bien el alimento, de forraje es mucho más tosco. Imagínense que ustedes manden este tipo de animales al pastoreo.
empiezan a bajar su consumo, menor velocidad de crecimiento, se van retrasando y curiosamente, pues, y curiosamente, digo, en ese sentido se muere, ¿sí? Pero curiosamente lo que nosotros hemos visto es que como son genes recesivos, normalmente son animales que tienen un alto potencial para velocidad de crecimiento. Y entonces la gente dice, oiga, estos corderos están muy buenos, ¿eh? Están muy buenos. Se están alimentando con puro alimento donde no les representa mayor problema, incluso la gente les ayuda hasta con leche, ¿sí? Pero reproductivamente o genéticamente no es lo ideal que darnos, ¿sí? Lo ideal es desecharlos de manera inmediata. ¿Por qué? Porque la heredabilidad es de punto 3 a punto 60, ¿sí? Imagínense si ustedes encuentran un animal que está correcto en su mordida, como dice la gente aquí, ¿sí? Pero tiene la presencia de esos genes recesivos. El animal con muy buena condición corporal, con muy buena velocidad de crecimiento, con un muy buen valor genético para velocidad de crecimiento. Pero ¿qué pasa si tiene, qué pasa si tiene estos genes recesivos? Y que nos ha pasado, ¿eh? En una ocasión compramos un animal a través del instituto del INIFAF para echar a andar un programa de sementales de referencia, ¿sí? Donde a través de inseminación artificial, ese animal tenía que tener crías en diferentes rebaños, ¿sí? Para conectar genéticamente a través de la relación de parentescos de las crías en los diferentes rebaños. Y resulta que ese animal no tenía este problema, pero cuando nacieron las crías, en al menos 5 o 6 rebaños que yo visité y que recibí la queja de los productores, había un problema de agnatismo sobre todo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, pues la parte genómica en este tipo de casos es donde juega un papel muy importante, ¿sí? El identificar este tipo de genes cuando no están presentes de manera física, ¿sí? Entonces, es ahí donde la resistencia a los parásitos, la resistencia a las enfermedades o características que son más complicadas tomar en los animales, es donde la parte de genómica eh, pudiese o está jugando, jugará un papel mucho más importante, ¿sí? Considero que esta información es importante porque no aplica no nada más a los ovinos, sino en todos los animales, en los equinos incluso, en todas las especies, la presencia de este problema está vigente. Y entonces, si nosotros seguimos seleccionando por estas características, pues vamos a tener un problema grave a través de los años. ¿Por qué? Porque se hereda de manera natural, ¿sí? O no de manera natural. ¿Por qué? Pues porque tiene una heredabilidad alta. La gente dice y los productores dicen, no, pero registra el animal, mire, se pasa muy poquito del, de la parte de abajo o de la parte de arriba. Incluso dicen los técnicos que debe haber una, ¿cómo se llama? Entre 1 y 2 centímetros de tolerancia, ¿sí? Y no entiende, el productor no entiende esa parte, los técnicos no entienden esa parte. Yo les digo tajantemente, si el animal tiene 2 o 3 milímetros de tolerancia y sea la edad a la que sea, si es un animal más pequeño, ¿qué quiere decir? Que más grande va a empeorar el problema. Sí, entonces, es justamente este tipo de problemas. Sabes que no hay tolerancia. Todas las razas no deberán presentar este problema. 1 centímetro, 1 milímetro, 2 milímetros son causa de no registro, ¿sale? Y es como le podemos dar un poquito de orden, ¿sí? Entonces, imagínense que un productor de Aguascalientes, de un rebaño de 300 borregas Sufol, nos dijo, disculpe, hice una selección
y saqué alrededor de 80 borregas con problemas de prognatismo. Entonces, el 40% o el 30% del rebaño. Y el patrón no quiere que se deseche. ¿Por qué? Porque significa mucho dinero. Digo, está muy bien, significa mucho dinero, pero el problema está ahí. Y me dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Mira, lo más importante es que se manden al mercado y selecciones puras borregas que no tengan ese problema, ¿sí? Y la recomendación fue muy simple, está bien, no las deseches de momento, sepáralas. Te propongo uses cruzamientos terminales, busques razas terminales o paternas, que tú las cruces con el mismo Sufol y que todo lo que nazca, no para seleccionar, tanto machos como hembras, que se vayan al mercado. ¿Cuánto tiempo las vas a usar? No sé, 2, 3 años, dependiendo, 2, 3 partos, dependiendo la edad de las borregas. Pero esa es una forma, o sea, finalmente lo que se trata es de buscar soluciones en ese sentido. Pero si estuviésemos produciendo pie de cría, definitivamente la respuesta sería deséchalas, deséchalas porque estás haciendo un problema más grande. Imagínense que si tú vas y compras un semental en ese rebaño, o sea, el problema que te puedes estar generando. Y si tú le vendes a otro productor, vas a ocasionar exactamente lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de características o de problemas que se presentan, ¿sí? La presencia de manchas, como lo estamos viendo aquí, a ver si alcanzan a ver, ¿sí? O la pigmentación en las razas que tienen lana blanca, que tienen pelo blanco. Hay manchas como en el Dorper que se aceptan. Pero en un Dorper blanco, el que tenga una mancha negra, no es común. Aquí estamos viendo un ham, un cordero de 90 días, ¿sí? Pero que tiene una mancha grande. Y otra vez volvemos a lo mismo, ¿sí? Vamos a seleccionar por estas características. Lo ideal es que no seleccionemos, aunque para el registro se dice que si la mancha o el lunar no tiene de más de 12 milímetros y va de diámetro, de- o va a depender de la especie, ¿sí? Va a depender de la especie, pero lo ideal es que no usemos animales con pigmentaciones, ¿sí? Que básicamente es parte de lo que les decía. Cuando nosotros estamos definiendo los parámetros o los estándares de las razas, es justamente lo que revisa. A ver, los aplomos, la pigmentación, la presencia de lunares, si el animal está prógnata, la circunferencia testicular. Bueno, en el Black Belly, ustedes van a decir, oiga, ¿y qué sentido tiene el que el Black Belly busquen animales con la lengua negra? Ut. Y es impresionante, o sea, el cómo el ir definiendo los estándares de la raza cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo que en 10 15 años la gente sigue trabajando y siguen saliendo cuestiones y problemas y problemas. Y hasta ahorita, bueno, pues se le está dando más forma a esto de la definición de los estándares de las razas, pero vaya, lo que voy es que debemos tener cuidado con este tipo de problemas. El otro problema, ¿cuál es? La presencia de cuernos, ¿sí? La presencia de cuernos también es de alta heredabilidad. Si ustedes se llevan un Dorper con cuernos, dentro del estándar dice que está perfecto, ¿sí? Porque en su proceso de selección dijeron que el Dorper se acepta con cuernos, ¿sí? Por las condiciones en que fue desarrollado. Pero, por ejemplo, imagínense un semental ham y más una borrega, ¿verdad? Con cuernos, pero sobre todo los sementales. Si nosotros usamos sementales con cuernos, va a ser motivo de desecho, va a ser motivo de no registro de los animales. Se aceptan toconcitos muy pequeños que no desarrollen a través de la edad del animal, pero son problemas
que son de alta heredabilidad y que nosotros tenemos que tomarlos en cuenta, ¿sí? Y entonces, pues básicamente eso es lo que había preparado de la heredabilidad, ¿sí? Eh, pues básicamente es ¿cómo se llama? Una revisión así muy general para que ustedes se queden con la idea del por qué es importantísimo estimar la heredabilidad, ¿sí? Yo les estoy dando algunos ejemplos que son parte de mi experiencia, pero yo creo que les pueden servir demasiado, ¿sí? Cuando vayan al ejercicio profesional, si se encuentran con estas situaciones, si van a una feria y ven este tipo de problemas, algo anda mal, ¿sí? El que estamos seleccionando por características de alta heredabilidad y que el destino que fuese de los animales, sean machos, sean hembras, y sobre todo los machos, ¿no? Porque tienen mayor capacidad de generar más crías y que normalmente se le da mucho más valor al semental en ese sentido. Entonces, quédense con la idea, ¿sí? Quédense con la idea de las heredabilidades bajas, medianas o moderadas y altas, pero ¿para qué nos sirve la heredabilidad? Nos sirve justamente para estimar los valores genéticos, ¿sí? No en el caso no en el caso de la presencia de manchas o en la presencia de prognatismo, vamos a obtener un valor genético, ¿verdad? Porque estaríamos ¿en contra de qué me refiero? Si yo selecciono un animal de estos y voy a hacer una evaluación genética, pues imagínense, o sea, iríamos en contra de. O sea, lo que me refiero es que hay otras características que hay que considerar, o sea, que son un problema y que se heredan en una alta proporción y que por ende esos animales hay que desecharlos desde ese punto de vista, pero no estamos pensando en hacer una evaluación genética para determinar la heredabilidad de estas características que se consideran no deseables, ¿sí? Eh, pues básicamente sería eso. Si ustedes quieren abordar más sobre el tema, pues obviamente están en esa parte, ¿no? Por favor, háganlo. eh, no me interesa que se aprendan las heredabilidades para cada una de las características que vimos el día de hoy. La idea es que tengan idea, ¿no? Yo me voy a la parte de este cuadro. Si ustedes se enfocan en este cuadro y decir, tener ideas sobre las características maternas, créanme que con eso pues van a tener muchos elementos para enfrentar cualquier situación cuando algún productor les diga, oiga, ¿y qué me recomienda? ¿Por qué tengo que seleccionar? Mire, básicamente, si la demanda es carne, lo que buscamos es carne, creo que lo que se debería hacer es seleccionar por velocidad de crecimiento. Si su mercado va para el mercado de los cortes, para la zona de las rivieras, Riviera Maya o Riviera Nayarit, o donde demandan mayor consumo de cortes, pues yo les sugiero que vayamos sobre el área del lomo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues, eso es parte de lo que ustedes tienen que ir definiendo, formando un criterio, ¿sí? Pero en general, a este nivel lo que yo creo es que quede de manera general, ¿sí? De manera general, qué es lo que nosotros deberíamos de manejar. Y el otro punto es no se olviden de la fórmula, o sea, si nosotros hacemos una buena estimación o descomposición de las varianzas, pues obviamente vamos a poder estimar las heredabilidades, ¿sí? Y básicamente con eso no debe de haber mayor problema. Mañana vamos a hacer un ejercicio, les voy a dar un artículo donde vamos a hacer un análisis de todo lo que hemos visto, ¿no? De cómo se descompuso la varianza, de los efectos fijos, de los efectos aleatorios y cómo estimamos la heredabilidad, ¿sí? Y vamos a ver algo de la correlación genética, de las correlaciones. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, hasta lo que veamos el día de mañana.
vamos a abarcar el examen. ¿Sale? ¿Dudas, aportaciones? ¿No? ¿Preguntas? Sí, profe, Pues si no hay ¿qué? preguntas, yo creo que ahí le paramos. Sí, se escucha. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, a ver, adelante. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, en las razas de caprinos, por ejemplo, las Sanen? Que he escuchado que en los sementales, por ejemplo, si tienen cuernos, no se recomienda cruzarlas con hembras que no los tengan, o viceversa, se recomienda que ambos tengan los cuernos o que ambos no tengan los cuernos. O sea, ¿qué tiene que ver ahí? No sé si supiera a nivel genético. Mira, la presencia de cuernos es dentro de la parte de genética, son genes recesivos que siempre van a estar ahí y que va a depender cuál es el objetivo que tú estés buscando. Por ejemplo, ahorita regreso a las cabras, pero te voy a poner el ejemplo y sería la misma pregunta, ¿por qué las vacas o por qué tienen cuernos, ¿no? En la parte de los ovinos, un ejemplo ponía al Dorper, ¿sí? Que dentro de su proceso de selección se sugiere o se permiten animales con cuernos. ¿Por qué? Porque en África, donde fueron desarrollados, pues obviamente tienen mayor capacidad de defenderse a cualquier inclemencia, ¿sí? O sea, son más rústicos en ese sentido. En la parte del Dorset, que les dicen Paul Dorset, o Dorset Horn, con cuernos o sin cuernos, ¿sí? Básicamente depende del objetivo que tú vayas buscando, ¿sí? En el caso de los caprinos, pues todas las cabras en esencia deberían tener cuernos. ¿Por qué? Porque las cabras no están diseñadas o no han sido seleccionadas para estar estabuladas. Que nosotros las estemos explotando en sistemas muy intensivos es otra cosa, ¿sí? O sea, normalmente las cabras son para pastoreo, para ramoneo, son mucho más rústicas si las comparas con los ovinos, ¿no? Y en el caso de la Sanen, por ser una raza que ha sido seleccionada para mayor producción de leche, porque esa es una de las características, ¿no? O como los caprinos Boer. ¿Para qué fueron seleccionados? Y ahí en la laguna deben tener muchísimo ganado Boer, ¿sí? Porque tienen mayor capacidad corporal, mayor velocidad de crecimiento, mayor rendimiento, si comparas con un cabrito que venga de una cruza con alpino o con otra raza, ¿sí? Y entonces, en el caso de las cabras y sobre todo de las anen, lo que se busca es obviamente seleccionar animales con la presencia de no cuernos, ¿verdad? Sin embargo, aunque hay la presencia de cuernos, ¿qué es lo que hacen? Pues las tienden a descornar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi respuesta en ese sentido, hijo? Es una raza para sistemas estabulados y obviamente lo que se busca es animales ¿cómo se llama? Con no cuernos, ¿sí? Y si hay la presencia de cuernos, normalmente lo hacen. Esa es la tendencia. ¿Por qué? Pues para disminuir problemas, sobre todo con la bioseguridad de los humanos en ese sentido, de los trabajadores, ¿no? De causar menos problemas de... ¿Qué pasa con el ganado Holstein? Es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué recomiendan, cómo se llama? Descornar. Es básicamente en ese sentido, ¿sí? Con respecto a Sane. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Más preguntas? ¿Aclaraciones? Si no, pues yo creo que le paramos aquí ya para mañana empezamos con esta parte de correlación y hacemos un ejercicio mañana. ¿Sale? Aquí le vamos a parar nada más. Eso es lo que había preparado con respecto a heredabilidad. ¿Sale? Mañana tráiganse sus computadoras. Coméntenles a los chavos que no vinieron, que traigan sus equipos de cómputo. De preferencia, vamos a hacer algunos ejemplos en R y vamos a trabajar sobre la correlación. Sí, básicamente. Pero primero.
antes de hablar de correlación genética, de correlación fenotípica, vamos a repasar un poquito sobre la correlación, ¿sale? Entonces ahí le paramos, ¿sale? Y nos vemos mañana. Dale, gracias. Sí, nos vemos.